Voy a comenzar con la presentación del programa ElevaCAD 09. Es un programa creado para el proyecto fin de grado de programación CAD y manual de usuario del simulador de ascensores para prácticas de ordenador. La presentación constará de 4 partes bien diferenciadas, siendo la primera la presentación del software ElevaCAD 09, la segunda una demostración de funcionamiento del programa ElevaCAD 09, la tercera el diseño seguido con el programa en las herramientas usadas, y finalmente unas conclusiones y líneas futuras del desarrollo del programa. El frontal gráfico del programa ElevaCAD 09 es el que se muestra en la pantalla, teniendo dos partes bien diferenciadas, siendo la primera la barra de menú, que es la columna vertebral del programa, desde la cual se puede gestionar todo tipo de actividad y que se explicará a continuación, posteriormente en la diapositiva. Y la segunda es el Manager, constando de los botones de Save y Open, que son para salvar los archivos o cargar archivos nuevos, y, y y cada estudio cada estudio se compondrá con 11 filas que, que cada inicialización se corresponderá a ello. Está inspirado en el programa SolidWorks, desde el cual también se puede acceder a través del Manager, al igual que se puede acceder a través de la barra de menú. En la parte inferior tenemos la zona azul celeste, que es el espacio reservado para mostrar en pantalla lo que no se pueda ver en la celda. Por ejemplo, en la casilla número 4, List Components, no aparece completamente. Si los seleccionáramos con el ratón, aparecería el nombre completo. Y la zona reservada en blanco es una zona que es un contador que le indica al usuario cuánto tiempo ha tardado en realizar cualquier instrucción y si está trabajando en alguna actividad. La primera es el file, que consta de 6 datas. Esta opción permite salvar todos los archivos que se hayan generado en el dimensionamiento de la instalación con extensión MAT, pudiendo hacerse de forma directa a través del pulsador 6. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que te dice el nombre con el que quieres guardar ese archivo .mat y si le das a OK salvarás el archivo y si le das a cancelar lo dejarás tal cual. En caso de que coincida un nombre con el nombre de un archivo guardado con otro que ya existe, se borrará el que ya estuviera guardado sobreescribiéndose sobre este nuevo. Para cargar un archivo, se puede entrar a través de los updates. Esta opción permite cargar los archivos de extensión MAT de la forma adecuada en el Manager. Y también se puede hacer pulsando la pestaña de Open. Aparecerá una ventana emergente como la que ves en la parte inferior derecha de la pantalla, en la que puedes seleccionar el archivo de extensión MAT que quieres cargar. Si alguno tiene las características específicas que se necesitan, te mandaría un error porque no puedes cargar cualquier archivo .mat. Para inicializar una instalación es necesario pulsar la opción Init y te aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que te preguntará el nombre de la instalación. Una vez verifiques la instalación, aparecerá en el Manager, se cargará una serie de datos por defecto y aparecerá en el Manager 11 casillas, como veis en la parte inferior derecha, desde la cual se puede acceder a través del Manager o a través de la barra de menú. Pero por cada instalación se reservan 11 espacios. Para definir una instalación se puede o bien accediendo a través del Manager o bien accediendo a través de Installation. Esta opción te abre una ventana emergente en la cual en la parte superior podéis ver que tiene el nombre de la instalación, en este caso calle falsa 123, y te aparece una serie de datos por defecto que son los cargados cuando se inicializan, siendo la que está en rojo las alturas de planta superior, la que está en azul que está en blanco es la altura de planta subterránea, en lila o morado la altura del castillete en píxeles y la altura del foso, que es la que está justo abajo en color cian, en metros. Eh, si escribieras algún dato que no fuera de tipo numérico, mandaría un mensaje de error y le devolvería al usuario el valor por defecto. Esto es una constante durante todo el programa. Para verificar los datos se da el botón Data Entry y aparecerá una imagen en la que se muestra la instalación que se haya predimensionado, introduciendo una serie de datos en el Manager para darle al usuario la sensación de que han sido introducidos correctamente. En List Component tenemos 4 opciones, en la cual está la máquina como eje rotatorio, que es la que podéis ver aquí
en color azul, la máquina como eje fijo en color cian, el contrapeso en color rojo, el chasis en color negro, la cabina en color amarillo, el cable. En el caso del pasajero o la mercancía, el color asignado será el color verde. Los parámetros seguidos son estos seis. La máquina como eje rotativo, como bien dicho, la máquina como como elemento fijo en color cian, el contrapeso, el chasis, la cabina y el pasajero. Para definir los componentes tenemos la opción de Machine, como podéis ver aquí, en la cual tenemos una serie de datos por defecto de la constante de rigidez y de amortiguamiento que han visto que a veces se pueden cambiar a través de los botones que se encuentran aquí. Y también, y también tenemos una serie de datos que permiten modificar la masa de la máquina, el radio de acción de la máquina, el momento de inercia de la polea, una serie de datos que de introducir valores no numéricos, como ya bien he dicho, parecería un error. La cabina y el chasis. La parte superior de esta ventana emergente tenemos el chasis, en la cual podemos poner una masa personalizada del chasis o ponerla por defecto, que es la de 250 kilos, y la distancia entre la máquina y el chasis. Y luego también tenemos la opción de modificar las constantes de rigidez y de amortiguamiento de la máquina, que varían en tanto si es dura, media o blanda, o personalizarlas. Veis que van cambiando el color, en este caso en la carta de la cabina cambia el color del chasis, pero se refiere a la cabina. El contrapeso. Para modificar las condiciones del contrapeso aparece un cuadro de diálogo emergente en el que te ofrece una masa por defecto de 725 kilos. En caso de querer introducir otra, solo sería necesario cambiar. Y si introducieras un valor no numérico, aparecería un mensaje de error y te pondría 725 kilos. En esta ventana emergente podemos ver el cable, que podemos variar el número de cables, la densidad del mismo, la sección reducida, la constante de elasticidad y el factor de amortiguamiento. Para verificar los datos le damos a Data Entry. La opción Extension es para colocar los elementos en tensión, todos los que nos encontramos. Para ello te pregunta al usuario en qué planta quiere situarlo y aparecerá un cuadro de diálogo emergente, tal como vemos aquí, que colocará en la imagen anterior estos elementos. Una vez introducidos a ellos, una vez introducido también aparecerá un zoom de planta de cómo está situado. Y podemos diferentes configuraciones. Podemos poner la planta 3, en la planta menos 1 cambiando la configuración o en la planta 4 cambiando la configuración. El esquema de la instalación, como podéis ver, es el que se encuentra aquí, estando la máquina como elemento fijo y como elemento rotatorio, el contrapeso, el chasis y la cabina. Y el pasajero ahora no aparece. El Trip Date está para el tipo de carga. Esta opción permite colocar mercancías, pasajeros o que el sensor vaya en principio vacío, o la selección de la velocidad, que tenemos tres tipos de velocidades: la parabólica, la exponencial y la lineal del filtro de paso lento, que se explicarán más adelante detalladamente con el funcionamiento de cada uno. En caso del tipo de carga, tenemos la opción de elegir el pasajero, que está asignado a 75 kilos por norma por cada pasajero, y las constantes de rigidez y amortiguamiento van en función de él. Y tenemos una serie de valores en la parte inferior, que es la distancia del suelo al chasis y la distancia de los zapatos al chasis. En caso de elegir mercancía, tenemos la masa de la mercancía, que va asociada a la constante de rigidez, que si modificas a esta se modifica automáticamente, y la constante de amortiguamiento y la constante de rigidez permanece. Podrías modificarla porque depende del tipo de material. Y si en caso de estar vacío, aparecerá todo en blanco y no necesitaremos ningún tipo de valor, porque estará todo predimensionado completamente. Los tipos de velocidad. Tenemos la parabólica. Esta opción realiza un viaje del ascensor con una velocidad parabólica, relacionando el transcurso entre las distintas velocidades con curvas parabólicas, con un cálculo previo de tiempo estimado entre las plantas que se pretende llegar, mostrando unos valores por consigna. La velocidad exponencial realiza la misma operación, pero haciendo el transcurso entre velocidades con curvas exponenciales, a excepción de la velocidad nula en la primera velocidad y la tercera velocidad en la velocidad nula, que la realiza en forma de escalón, porque la función exponencial es asintótica al eje de abscisas y muestra un error.
y muestra un error, nos muestra un escalón, que el programa se encargará de calcular como él crea conveniente. Generalmente no es recomendable poner velocidades próximas a cero para minimizar este escalón. El tipo de velocidad lineal de filtro de paso lento hace los transcursos de velocidad de forma lineal, con rampas, y luego se le aplica una constante de suavizado que hace que se atenúe esa curva. Muy bien, ahora mostraremos la ventana de la velocidad parabólica, en la cual es la que podéis ver aquí, que tenemos el lenguaje máquina, y si se verifican los datos aparecerá estos valores por consigna, tal y como podéis ver aquí. Los tipos de carga. Esto se corresponde al primer tramo de la curva que aparece en el lenguaje máquina, como podéis ver, y que tiene el significado de que la curva está en chiquitito de color amarillo. Arriba tenemos la curva de carga-descarga total y abajo tenemos un zoom del intervalo de 0 a 3. El DTE, DTEM, DT2 y DTM2 son lo que podemos ver aquí asociados con 0,5 como veíamos inicialmente. Y beta es la pendiente que se produce entre este intervalo y este intervalo, este intervalo y este intervalo. Esto ocurre en el mismo tramo de descarga. Las gráficas para las variables delta de viaje y delta f las mostraremos a continuación. Aquí tenemos la gráfica de la velocidad sin ningún tipo de imágenes que estorben, y la parte de delta es el proceso de carga, es decir, el proceso desde que empieza a entrar la mercancía o el pasajero en el ascensor hasta que empieza a montar, hasta que empieza a desplazarse. Aquí empezaría a desplazarse el ascensor. De viaje es el transporte vertical, es decir, desde la planta inicial, que ocurre aquí llegaría a la planta final, en valores consigna. Y delta F es el transcurso de descarga. Del TAN y delta F son valores asociados a las variables de TIE, de T, de T, sumados una mayoración, siendo del TAN una suma de 1,2 y delta F 0,5 segundos. Ahora tenemos la terminación de los tiempos del viaje y la activación del motor. Esto se corresponde a esta serie de valores, como podéis ver aquí, que vienen más explicados en estas curvas, siendo DTIF y DTFS los tiempos el primero donde el DTFS donde empieza a soltar el freno al ascensor y DTIF donde comienza a accionarlo después del viaje. Esto se consigue ensayo de error. Tienes que hacer varias veces para estipular el punto exacto donde quieres, el instante exacto donde quieres que empiece a frenar y donde quieres que empiece a soltar el freno. DTFS, perdón, es el retardo que tiene desde que empieza a soltar el freno hasta que lo suelta completamente, y RedMag es el retardo que tiene para magnetizar el motor. Es decir, esa distancia desde el instante que empieza la variable de viaje hasta el instante que empieza a magnetizarse el motor. Y DTFF es el retardo que tiene desde que empieza a frenar hasta que frena completamente, y ADD-SMAG es el retardo que tiene desde que finaliza el viaje hasta desde que empieza a dejar de magnetizarse hasta que finaliza el viaje. Es la parte contrapuesta. Aquí podemos ver un zoom en vertical de toda la imagen inicial. Por último tenemos la terminación de los tiempos del viaje y la activación del motor. Como podéis ver, aquí se muestran los tipos de velocidades, siendo la V0 la primera velocidad, V3 la tercera velocidad y V1 la velocidad nominal. Y A es la velocidad de la aceleración de ascenso que ocurre entre la primera velocidad y la velocidad nominal, y FA es la aceleración que ocurre desde la velocidad nominal hasta la tercera velocidad. Estos valores suelen estar siempre entre 0,6 y 0,7. Aquí podéis ver una serie de gráficas que muestran la discrepancia que existe entre ellas. Como podéis observar, cuando valores muy prolongados se prolongan mucho, cuando son muy próximos a 1 son valores muy verticales. Tipo de velocidad exponencial. Es una ventana emergente semejante a la anterior, con la salvedad de que tenemos una constante de exponencial.
Y aquí tenemos la curva de velocidad exponencial. Está un poco exagerado, como podéis ver, pero existe un escalón entre la primera velocidad luna y la primera velocidad. Aquí podemos ver la velocidad V0, V1 y V3. La V0 es el primer tramo que lo hace en forma de escalón, perdón. La V1 es la velocidad nominal y la V3 tiene una peculiaridad, sino que hace pasa de la velocidad 3 a la velocidad nominal con curvas exponenciales y luego hace un escalón. Si esto fuera mayor la velocidad V0, tendríamos el escalón hacia arriba. Por eso es recomendable que tenga valores similares y próximos y cerca del cero. Aquí tenemos la constante exponencial que se mueve a través de esta barra de desplazamiento, siendo su valor máximo 30 y valor mínimo 0. Y aquí podemos ver las tres ejemplos de las curvas, siendo la constante exponencial 0, 4 y 30 a la vez. Produciéndose con 0 forma de escalones, sin ningún tipo de suavizado. En 4, que es un valor muy próximo, vemos cómo existen escalones al principio y al final del transcurso de velocidad. Y 30 ya lo hace todo completamente suavizado. Aquí tendremos un principal problema porque no es imposible pasar en 0,3 décimas de segundo de velocidades próximas a 0 a velocidades próximas a 1 metro por segundo, produciéndose un error, no produciéndose que el programa interprete esta curva de otra manera más atenuada, porque es imposible, dado las características de los motores que existen. La velocidad lineal de filtro de paso lento es exactamente igual que la anterior, con constante suavizado. Aquí tenemos el valor estándar con 0,2 y vamos a ver las características de las constantes suavizadas. Tenemos aquí que se desplaza en virtud de una barra de desplazamiento. Aquí tenemos tres constantes entre el valor máximo y mínimo 0 y 1, 1 y 0, perdón, en ese aspecto, y el valor intermedio que es 0. Cuando el valor es 0 no se produce ningún tipo de suavizado y tenemos puntos angulosos, es decir, lo desplaza en forma lineal con recta. Si tenemos el suavizado, como podéis ver, no existen puntos angulosos tan pronunciados, no es simétrico dado porque el suavizado no es perfecto. Y aquí tenemos cuando el valor es 1. No, lo ideal es que estuviera en torno a 0,2. Aquí tenemos el manager, aquí se muestra el manager a mano derecha y tenemos las dos opciones de cálculo, el compute tree, que es el cálculo de viaje, y el compute suite, que es el barrido. El primero te calcula, te simula el viaje si has introducido todos los datos en el manager para determinar y aparecerá un cuadro de diálogo que te preguntará si tienes un modelo de simulación de tipo de control cinético, que es ideal, escalar otro escalar que calcula el error que existe entre la velocidad consigna y la velocidad real, asemejándolo, y el vectorial, que aún no se encuentra implementado. Luego tenemos el barrido, que esta función hace un estudio de frecuencia y de los modos de vibración no amortiguada una vez se realice la simulación. Esto es muy ideal compararlo entre un desplazamiento con pasajeros y con mercancías. Los resultados. Aquí, una vez se ha simulado, pueden aparecer los resultados de forma discreta en el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la tensión del cable, la sobreaceleración y el barrido. La velocidad muestra, aparte de las curvas de la velocidad, las curvas de carga-descarga, de magnetización y de frenado, y la tensión del cable es la tensión tanto en el que ejerce sobre el chasis como la que se ejerce sobre el contrapeso, además que una serie de pares, el par activo, el par de frenado, el par máximo. Bueno, también hay una interfaz que permite comparar gráficas. Esta ventana emergente compara las gráficas cuando es necesario porque tienen diferentes escalas, colocando en el eje de abscisas en el eje de ordenadas de la izquierda a la derecha por separados para que se puedan mostrar indistintamente colocando los distintos tipos de velocidades, si las quieres meter todas o una discretamente. El movie. Aquí te muestra la película de cómo se ha desplazado la mercancía al pasajero en caso de vacío. Es una cámara no inercial solidaria al bastidor, bastante ideal. Bueno, ahora voy a pasar a haceros una demostración del funcionamiento del programa ElevaCAD, en el que se explicará el efecto del control cinético y el control escalar, y con los efectos de la caída libre y la comparativa de la constante de rigidez. Muy bien. Para ello es necesario en el Carrel Folder, en este